Muy bien, pues, perdón. Sí, es que Está bien. Sí, sí, ¿se me escuchan? A ver, bueno, les pido por favor ahí que también apaguen sus micrófonos. Muy bien, pues continuamos con este tema. Muy buenos días a todos de nuevo, Dios los bendiga. Y estamos viendo el tema de que el reino de Dios se vive por fe y por gracia. Es un reino espiritual, pero es un reino tan real que es un reino de poder. El poder de la vida, el poder de la verdad, el poder de la santidad, el poder de la justicia. Ese es el reino en el cual Dios nos ha hecho entrar. Él dice que el que ha nacido de nuevo puede ver el reino de Dios. Las cosas que son solamente exclusivas de este reino de Dios. El reino de la verdad, el reino de la santidad, el reino de la justicia, el reino del amor, el reino de la fe. Esas son las leyes que sustentan este reino. Y esas leyes de la vida están en la fuente que es Dios mismo. Por eso se llama el reino de Dios. Y para eso, pues nosotros entramos habiendo oído la palabra de Dios y habiéndola tomado como es en verdad la palabra de Dios y no palabra de hombres. Eso fue lo que produjo el milagro de un nuevo nacimiento en nuestro corazón. No supimos cuándo pasamos el momento de creer a los hombres y creer a Dios, pero fue un momento que realmente sucedió. Y sucedió porque oímos la palabra de Dios. En Romanos 10:17 dice, la fe viene por oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Bueno, fue algo maravilloso que entre tantas voces que oímos en este mundo que han querido tener el dominio y el control de nuestras vidas, entre tantas voces diferenciamos una que era digna de creer como la verdad, como un reino que no es de este mundo, una palabra que venía de Dios. Fue algo maravilloso cómo obró la palabra. En una ocasión, cuando el apóstol Pablo fue a la iglesia de los tesalonicenses, una ciudad o una nación bajo una cultura pues tan arraigada, tan ancestrada, que estaba entre aquellas naciones de Macedonia. Bueno, a ellos llevó la palabra de Dios el apóstol Pablo y conquistó un grupo de personas que se llamó la iglesia de Tesalónica. En medio de esa cultura se levantó una congregación de creyentes y Pablo, entre muchas cosas que les enseñó a ellos, les reconoció la fe que habían tenido en la palabra que oyeron y les dijo que él estaba sumamente agradecido y profundamente bendecido porque habían recibido la palabra de Dios como es en verdad la palabra de Dios y no palabra de hombres. Bueno, eso fue lo que causó en ellos que se convirtieran en su corazón a la voluntad de Dios, a la autoridad de la palabra de Dios. Y Dios, como respuesta al que cree, obra ese milagro en el momento que cree de hacerlo nacer de nuevo, nacer a la vida de Dios, al reino de Dios, a la vida eterna, a las leyes de Dios, a la gracia de Dios. Bueno, este es el reino al cual Dios llama a todas las personas
que oyendo la palabra de verdad, en otra parte dice en Efesios 1:13, en Cristo ustedes también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo prometido. Bueno, ese sello es la respuesta de Dios al que cree. Dios viene, pone su presencia, haciendo de ese corazón un templo santo, un templo del Espíritu Santo. Viene a morar en él y a revelar todas las cosas del reino de Dios. Bueno, ese es el reino que Dios nos ofrece por creer en Cristo. Y nosotros debemos ver objetivamente esa vida cristiana, esa vida en Cristo, esa vida que corresponde a los que han nacido al reino de Dios. De una manera objetiva, tenemos muchas figuras que la palabra de Dios nos imprime como un rol de vida que hemos de llevar a cabo en ese reino espiritual. Es un reino espiritual en este mundo, pero es un reino que nos hace respirar, nos hace transpirar y transmitir todas las ideas, los pensamientos que son exclusivos de Dios. Bueno, hay diferentes figuras que Dios nos señala y nos entrega y nos encarga. Por ejemplo, Él dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene a sellar el corazón de un hombre, ese Espíritu es el que le está dando a él la potestad. Ahora tiene la naturaleza de Dios. Pertenece a la familia de los hijos de Dios. Su nombre está inscrito en el libro de la vida. Bueno, esa es una figura. Dios nos dice en la palabra que debemos andar en este mundo como dignos hijos de Dios. Y ese es un sello que imprime a una manera de vivir, a un estado de vida, vivir de acuerdo a esa naturaleza que Él nos ha dado. Dijimos que es un milagro, que es un nuevo nacimiento, que es algo que Dios lleva a cabo con su poder. Es una conversión del corazón a la voluntad de Dios. La conversión de mi voluntad hacia su voluntad. Bueno, la figura de un hijo de Dios anunciando que mis raíces ahora están en Dios y que mi vida no es de este mundo, aunque estoy en el mundo, que mi vida es del cielo, porque allá es donde está mi ciudadanía. Dios dice que somos ciudadanos del cielo, que allá está nuestra ciudadanía. Bueno, otra figura que tenemos para desempeñar es como administradores de los misterios y de la gracia de Dios. Es decir, todos los recursos temporales, terrenales, materiales, y todos los recursos que Dios nos da en nuestro entender, en nuestra mente, nosotros debemos administrarlos como un administrador que el dueño de la empresa lo pone al frente. Bueno, nuestra buena administración viene desde edificar un hogar en la palabra de Dios, edificar la presencia de Dios en nuestro hogar, nuestra familia, edificar nuestros hijos como un testimonio
de que Cristo es el Señor en ese hogar. Y todos los recursos, Dios no nos dice que seamos dueños, sino administradores de ellos. Y dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Bueno, ahí viene todas las cosas que son para administrar en esta vida, en este tiempo, mientras pasamos a la eternidad. La figura es que seamos administradores también, pues viene la administración de la palabra que Dios nos ha dado. ¿Qué hacer con ella? Bueno, un administrador pues cuida esos recursos, los invierte, los multiplica, cuida siempre haciendo un balance positivo. Bueno, en un sentido, cada uno de nosotros somos administradores de la palabra que Dios nos ha entregado, porque la palabra de Dios es vida y Él nos la dio para sembrarla, para edificar, para enseñar. Entonces, esa figura es algo que debemos desarrollar en el reino de Dios. Buenos administradores de todos los recursos que Dios nos ha dado. Bueno, hay otra figura, por ejemplo, un sembrador. En la parábola del sembrador, Dios nos muestra que el sembrador salió a sembrar. Parte cayó en el camino, parte cayó en pedregales, parte cayó entre espinos, parte cayó en buena tierra. Y cada uno de esos lugares dio fruto según la calidad de esa tierra. Bueno, en ese sentido Dios nos da una visión y dice, la semilla es la palabra de Dios. Ese es un rol que debemos desempeñar. De esa manera objetiva Dios nos llama a vivir por fe y por gracia. Por fe creyendo que Él está en esa obra y por gracia que Él proveerá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Tenemos la figura de un labrador que usa el arado para romper la tierra, para surcar en ella, para sembrar la semilla. Tenemos la figura de un segador, los segadores que recogen la cosecha. Todas esas figuras, la semilla es la palabra de Dios y el fruto son los corazones que reciben la palabra de Dios. Un labrador, un sembrador. También tenemos la figura de un soldado que lleva la espada, que lleva la armadura de Dios para pelear contra las huestes de maldad, los que siembran la mentira, los que siembran la falsa religión, los falsos dioses, los falsos cristos, los falsos profetas, los falsos maestros, y ellos han levantado un reino de injusticia, de maldad, pues Dios dice que somos soldados que vamos a conquistar el reino de las tinieblas. Las tinieblas resplandecen en la luz y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Nosotros, la espada de la palabra es lo que Dios nos ha confiado como soldados. Y así tenemos diferentes figuras en la palabra que es un rol de vida que hemos de vivir objetivamente. ¿Y cómo lo hemos de vivir? Por fe, creyendo que cada misión, cada llamamiento que Él nos hace, Él está en ese llamamiento. Y la gracia que Él proveerá todo lo que necesitamos. La perseverancia, la paciencia, la sabiduría, el carácter, el valor, todo eso Él lo provee. Bueno, de eso estamos hablando, de un reino de Dios. Él nos ha introducido no para estar ociosos en su reino, sino para llevar fruto.
en ese reino de Dios. Bueno, todo lo que la Biblia nos enseña está proyectando como una visión para vivir. Y encontramos esas figuras en la Biblia, las cuales hemos de cumplir. Todos nosotros tenemos que cumplir conforme a la medida de la gracia que Dios nos ha dado. Decimos que también una figura es que seamos un testigo. El Señor dijo, ustedes van a recibir poder para ser mis testigos desde aquella ciudad de Jerusalén hasta lo último de la tierra. Ustedes van a llevar mi testimonio de que yo vivo en ustedes y de que ustedes son de mi reino. Eso es lo que les encomiendo, que testifiquen a diestra y siniestra, que siembren la palabra, que tomen el arado y puedan sembrar en los corazones duros, que sean segadores, que sepan guardar la cosecha. Todas esas figuras están proyectadas en la palabra de Dios. Y eso es lo que nos llama. Dice en la Biblia que si esas cosas están en nosotros, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto, habiendo olvidado la purificación de nuestros pecados. Es decir, Dios nos libertó de una vida pasada. Nos da la libertad para vivir en este reino y que debemos vivir en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Bueno, eso es de una manera apropiada, de una manera objetiva, de una razón por la cual Dios nos hizo nacer de nuevo y todavía nos tiene en este mundo antes de llegar a su presencia. En este tiempo, esta obra que estoy mencionando, todo lo que he mencionado, esa es la obra que Dios lleva a cabo en nuestros corazones. Bueno, esa obra es la gloria de Dios. Dios manifiesta su gloria de convertir un corazón que fue contrario a Él, que fue un enemigo de Él, y lo conquistó, lo ganó, lo hizo entregarle su corazón y dejó que Él hiciera el cambio más profundo en Él, de cambiar su corazón, de tener un espíritu nuevo en Él. Eso es la gloria de Dios, cambiar los corazones y convertirlos en servidores de Él y que llevan mucho fruto para la eternidad, para el cielo. Y Dios está mostrando esa gloria a través de esta obra. La obra que Él hace es en los corazones y la gloria de Dios se proyecta en esa obra que Él va cumpliendo, primero en convertirlos a Él y luego enviarlos como sus siervos, como sus servidores. Esto es una visión para vivir, pero los medios esenciales son la fe, creyendo que Él nos llama a una vida de victoria sobre el mal, sobre el pecado, sobre la corriente de este mundo, una victoria. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el vencedor de este mundo, el Hijo de Dios. Bueno, nosotros entramos a Dios, le creímos a Dios por la fe en su Hijo Jesucristo. Y Él logró la gracia como respuesta a nuestra fe. Bueno, así nacimos, así entramos y así hemos de vivir. Dice en Hebreos 10, el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Esa es una ley del reino de Dios, ser impulsados por la fe, ser llevados por la fe. Y la gracia obra para proveer
todo lo que necesitamos, no solamente aspectos físicos o materiales, sino el carácter de la perseverancia, de la entrega, de la paciencia, de la fe misma, gracia y más gracia. Entonces, eso es la vida a la que Dios nos llama. De eso estamos hablando. La fe viene por oír y el oír viene por la palabra de Dios. ¿Cuántos a veces son impresionados por un hombre o mujer de fe y dicen, yo quisiera tener la fe que él tiene? Bueno, tú la puedes tener igual que él. ¿Sabes por qué él tiene esa vida de fe? Porque él se alimenta de la palabra que produce la fe. La fe no puede, así nacimos de nuevo, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Así fue como creímos, así fue como nos convertimos. La fe en la palabra de Dios. Ese hombre o mujer de Dios, ellos aprendieron que el alimento, la iluminación, la guía, la misma fe continua. La fe no es algo que ya tuvimos hoy y ya. La fe es como el alimento del alma. Continuamente necesitamos el alimento de la palabra. La palabra de Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, quiero darles esta visión para que entendamos que el reino de Dios no es un término escritural o bíblico. El reino de Dios es algo que está moviéndose en este mundo. Es una esfera donde Dios es el Señor, donde Él tiene sus leyes espirituales, su obra, su labor, las figuras que debemos desempeñar como hijos de Dios. Como cristiano es ser todo eso. Todas esas figuras son las que hemos de vivir. Y la palabra dice que es útil para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos y para redarguirnos cuando nosotros no estamos en la voluntad de Dios. Bueno, voy a trazar aquí algo objetivo. En Juan 6:63, este ha sido un fundamento donde siempre me ubico. Cuando el Señor decía a un grupo de personas en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada es de provecho. La carne se refiere al hombre. Lo que venga del hombre para el reino de Dios no es de provecho. Este reino de Dios que he tratado de describir muy brevemente, la que viene del hombre para nada es de provecho. El Espíritu es el que da vida y las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y eso es algo también, como mencioné ahorita en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, dice que recibieron la palabra según es en verdad, palabra de Dios y no palabra de hombres. Leer la Biblia, creer a la palabra de Dios, eso es fe. Y eso es algo que estamos creyendo en Dios. Bueno, tenemos en Gálatas 5, 22 y 23 esta palabra hecha espíritu. Miren, todo esto lo conocemos, lo hemos oído, pero aquí lo distintivo es que lo llevemos a hacerlo una vida que vive en nosotros.
¿Quieren ver ustedes la palabra morando en ustedes? Así lo dice la palabra de Dios, more en abundancia en sus corazones. Bueno, la palabra va a ser convertida en espíritu. En Gálatas 5, 22 en adelante dice así: mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley que la condene. Bueno, las palabras de Dios son espíritu y son vida. ¿Cómo puedo yo tener el amor de Dios si yo me alimento de la palabra? La palabra va a producir amor, porque la palabra es espíritu y es vida. Es la maravilla que esa palabra escrita se convierte en un espíritu, en todas estas maneras de morar en nuestro corazón: mansedumbre, templanza, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, la templanza de un carácter inamovible. Bueno, eso es lo que produce la palabra de Dios, porque la palabra es espíritu y es vida. Bueno, esto fue lo que dijo el apóstol a los tesalonicenses, que ellos habían recibido la palabra según era en verdad la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos tomando que en la palabra hay todo el fruto del Espíritu para nuestro carácter, un carácter que se distingue por el amor, que se distingue por la fe, que se distingue por la paciencia, por la mansedumbre, por la templanza, por la paz. La palabra alimenta o engendra esa vida que es del Espíritu. ¿Y de dónde viene esa palabra? De Cristo. De la vida de Cristo está emanando toda esa vida. Él, en el momento que yo creo su palabra obra, trayendo a mí la vida de Cristo. Así fui salvo, así nací de nuevo, creyendo el Evangelio de mi salvación, la palabra de verdad. En ese momento, la salvación de Cristo vino a mí. Y así es como Dios obra. Dios no obra como por magia, de que tú creas y ya fue hecho. No, la prueba de nuestra fe es la palabra de Dios. También en Jeremías 15, 16, un versículo que hemos oído y cómo nos agrada este versículo. En Jeremías 15, 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y me fueron por alegría y por gozo de mi corazón, porque tu nombre se invocó dentro de mí. Ahí donde está el templo, ahí donde yo te recibí, desde ahí te hablé. ¿Y cómo comió las palabras? En espíritu. El Espíritu de Dios, el alma puede alimentarse de la palabra de Dios. Esto es una maravilla, que la palabra de Dios estamos comiendo vida, tragos de vida en abundancia, tragos de paz, de fe, de amor, porque las palabras de Dios son espíritu y son vida. Bueno, de esa manera la palabra es un alimento que produce gozo, porque ahora ahí adentro, bueno, ¿por qué ahí adentro? Porque ahí fue a donde nosotros lo invitamos a entrar. Cuando recibimos a Cristo le dijimos: entra a mi corazón, vive en mí.
Quiero que tú cumplas todos tus propósitos, toda tu voluntad. Ahí empezamos a invocar dentro de nosotros, desde nuestro corazón. Es lo que el profeta Jeremías dice. ¿Y cómo encontró la palabra? Providencialmente. Es una providencia que Dios trae delante de nosotros para que las encontremos. Y en el Salmo 119, vean cómo el salmista se expresa. Y todo lo que expresa en estos versículos, ustedes noten que lo manifiesta como una experiencia tan profunda, una experiencia del Espíritu. Así como el profeta dice, porque tu nombre se invocó dentro de mí. Miren, antes de leer este pasaje, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí?